Ejercicio número 25. Un bloque de 44,5 newton se lanza hacia arriba por un plano inclinado de 30 grados, con una velocidad inicial de 4,9 metros por segundo. Se encuentra que recorre en el plano 1,52 metros, se detiene y rebala de regreso hasta la base. Calcular. A. La fuerza de roce suponiendo que tenga una magnitud constante. Lo primero que vamos a hacer es graficar nuestro problema, en el cual señalamos aquí el ángulo alfa, que serían los 30 grados que nos indica el inciso, la fuerza peso, que siempre es hacia abajo y tiene un valor de 44,5 newtons, los ejes, tanto el X, que es paralelo al plano inclinado, y el eje Y, que es perpendicular al plano inclinado, y la velocidad inicial, que son los 4,9 metros por segundo. También escribimos aquí AD, que sería la posición final que va a ocupar el bloque antes de detenerse y de regresar, que son los 1,52 metros. Y pasamos al diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre expresamos las fuerzas como la peso y la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, ¿por qué tiene esta dirección y sentido? Porque siempre va a tener el sentido contrario al sentido en el que se realiza el movimiento. Como el bloque va hacia arriba, la fuerza de fricción tiene que ir hacia abajo. O sea, como el bloque va en el sentido positivo de las X, la fuerza de fricción va a ir en el sentido negativo de las X. Entonces, para encontrar la fuerza de fricción, lo que vamos a hacer es plantear una sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces, ¿qué fuerza tenemos en el eje X? Tenemos la componente en X de la fuerza peso y la fuerza de fricción, que si vemos, ambas son negativas, ya que la componente de la fuerza peso tendría aproximadamente esa gráfica. Entonces lo podemos ver que es negativa, ya que va en el sentido negativo de las X, al igual que la fuerza de fricción. También podemos observar que estas dos fuerzas nos va a generar una aceleración que se va a oponer al desplazamiento del objeto, o sea, lo va a desacelerar. Por lo tanto, está también en el sentido negativo de las X y por eso este signo negativo de aquí. Entonces, nosotros sabemos que estas fuerzas son igual a la masa por la aceleración. Como todas tienen signo negativo, abajo lo escribimos ya con el signo positivo, que no cambia en nada nuestra ecuación, y despejamos la fuerza de fricción. Para despejar la fuerza de fricción pasamos P sub X para el otro miembro restando, y luego aquí abajo lo que hacemos es cambiar a P sub X, que si bien la podemos obtener, no tenemos su valor, por valores conocidos como lo es P y el seno del ángulo, que conocemos el ángulo, que es 30 grados. ¿Cómo pasamos de P sub X a P por el seno de alfa, que serían los 30 grados? Bueno, por trigonometría. Nosotros sabemos que P va siempre hacia abajo y esta sería la proyección del lado negativo del eje Y. Entonces, si vemos por trigonometría también, vemos que el ángulo alfa va a ser igual a este otro ángulo. Y este cateto de este triángulo rectángulo que se puede armar aquí va a ser igual a la componente P sub X. Por lo tanto, si nosotros utilizamos la fórmula de que el seno de un ángulo, lo llamemos alfa esta vez, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, y aquí análogamente vemos que el cateto opuesto es igual
a P sub X y la hipotenusa es igual a P, nos quedaría despejar que el seno de alfa es igual a P sub X sobre P. Si pasamos P multiplicando hacia el otro miembro, nos queda que P por el seno de alfa es igual a P sub X, que es lo que se hizo aquí. Ok, ahora si observamos la ecuación resultante, vemos que tenemos la incógnita de la fuerza de fricción, pero también tenemos la incógnita de la aceleración, ya que no conocemos la aceleración en este problema. Por lo tanto, quiere decir que necesitamos una ecuación más para resolver estas dos incógnitas, ya que para resolver dos incógnitas necesitamos dos ecuaciones. Si tuviésemos tres incógnitas, necesitaríamos tres ecuaciones. Entonces pasamos a plantear una ecuación más. La siguiente ecuación que planteamos es la de la velocidad del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que expresa que la velocidad final es igual a la velocidad inicial. La fórmula dice más. ¿Por qué tenemos un menos aquí? Escribimos aquí menos la aceleración por el tiempo. Pero ¿por qué menos y no más como dice la fórmula? Porque la aceleración está oponiéndose, la aceleración estaría para aquí, está oponiéndose al desplazamiento de nuestro objeto. Por lo tanto, no va a colaborar con el desplazamiento, no lo va a acelerar, lo va a desacelerar. Por lo tanto, la aceleración va con el negativo y la velocidad inicial con el positivo. Ok, otra cosa. Aquí tenemos la velocidad final. Nos dijeron que cuando llegue al punto máximo, el cuerpo va a estar en reposo. Si está en reposo quiere decir que no tiene velocidad. Por lo tanto, la velocidad final es cero. La velocidad inicial la conocemos. La aceleración no la conocemos, es lo que estamos buscando. Y el tiempo tampoco lo conocemos. O sea que ahora tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas. La incógnita de la fuerza de fricción, la aceleración y el tiempo. O sea que tenemos que plantear una ecuación más. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa sacar acá para poder sacar la fuerza de fricción? Nosotros necesitamos la aceleración. Entonces, lo que nos conviene es despejar el tiempo, ya que no lo necesitamos, y dejar el tiempo expresado en aceleración. Ok, ¿cómo lo hacemos? Como aquí es cero, pasamos la aceleración por el tiempo sumando al otro miembro y nos queda aceleración por tiempo igual a la velocidad inicial. Despejamos tiempo pasando la aceleración hacia el otro miembro dividiendo y nos queda que el tiempo es igual a la velocidad inicial sobre la aceleración. Una vez tenemos eso, planteamos la siguiente ecuación, la que necesitamos, la cual va a ser la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, pero esta vez de distancia. Nosotros sabemos que en el punto máximo la distancia, que la vamos a llamar D, la posición final, que la vamos a llamar D, va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, menos, ya explicamos por qué menos, es exactamente por lo mismo que antes, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ok. Como aquí calculamos la velocidad final en el punto máximo, o sea, en los 1,52 metros que nos decía el inciso, este tiempo va a ser exactamente el mismo a este otro tiempo o a este otro tiempo. Esto es lo mismo. Por lo tanto, nos conviene reemplazar este tiempo por esta otra expresión, que es exactamente lo mismo. Cumple esta igualdad. Entonces, ahora, xy sabíamos que era 0 porque es la posición inicial, ahí arranca todo.
Acá ponemos 0, sería lo mismo no escribirlo. La velocidad inicial por el tiempo, si vemos aquí abajo, ya lo escribimos como velocidad inicial por aceleración, que es lo que obtuvimos de esta igualdad. Y este tiempo al cuadrado lo escribimos como velocidad inicial al cuadrado sobre aceleración al cuadrado, que sería lo mismo que escribir esto así al cuadrado. Es lo mismo. Entonces, una vez tenemos expresado ya una manera más simple, lo que vamos a hacer es simplificar, comprimir un poco más la ecuación para que sea más sencillo, sea más agradable a la vista, ¿no? Entonces, velocidad inicial por velocidad inicial es lo mismo que velocidad inicial al cuadrado. Y aquí tenemos aceleración sobre aceleración al cuadrado. Entonces nos queda simplificar esta aceleración con el cuadrado de la aceleración de abajo. Por lo tanto, nos va a quedar un medio de la velocidad inicial al cuadrado sobre la aceleración. Si vemos, podemos sacar factor común aceleración y también, se observa que están multiplicadas por lo mismo, solo que una es un medio y el otro es 1. Entonces, 1 menos un medio nos va a quedar un medio positivo de, bueno, en este caso, la velocidad inicial por la velocidad inicial al cuadrado sobre la aceleración. Entonces, la distancia es igual a un medio por la velocidad inicial al cuadrado sobre la aceleración. Despejamos aceleración. La despejamos de manera simple, pasamos la aceleración multiplicando y la distancia o la posición final dividiendo y nos queda que la aceleración es igual a un medio por la velocidad inicial al cuadrado sobre la distancia. Entonces, con eso nosotros ya tenemos la aceleración que era lo que necesitábamos aquí. Por lo tanto, con estas tres ecuaciones vamos a poder resolver lo que es el valor de la fuerza de fricción, ya que teníamos tres incógnitas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simple. Reemplazamos la expresión de la fuerza de fricción, que era igual a la masa por la aceleración menos el peso por el seno del ángulo alfa. Primero, tenemos la masa, que la podemos expresar, recuerden que peso era igual a masa por gravedad. Entonces, si pasamos la gravedad dividiendo, nos queda que la masa va a ser igual al peso sobre la gravedad, que es lo que se hizo aquí, que la masa es igual al peso sobre la gravedad. Se expresa también acá peso por seno de alfa, entonces ya tenemos todas unidades conocidas, salvo por la aceleración, pero la aceleración la obtuvimos aquí. Entonces, la fuerza de roce va a ser igual a peso por la gravedad por la aceleración, que es toda esta expresión, un medio por la velocidad inicial al cuadrado sobre la distancia, menos el peso por el seno de alfa. Recuerden, alfa eran los 30 grados. Entonces, la fuerza de fricción va a ser igual a todo esto, solo que ahora ya lo reemplazamos por los valores porque ya conocemos todos los valores que están aquí expresados. Nos quedaría 44,5 newtons sobre los 10 metros por segundo, lo tomamos así para simplificar un poco los cálculos, ya lo dijimos, por un medio, por 4,9 metros por segundo elevado al cuadrado, todo, sobre 1,52 metros, que era la posición final, menos
los 44,5 newton del peso por el seno de 30 grados. Esto nos da un valor de fuerza de fricción de 12,896 newton. Pueden redondearlo en 12,89 o 12,9, no va a variar mucho los resultados. Inciso B. La velocidad cuando regresa a la base del plano inclinado. Para calcular la velocidad cuando regresa a la base del plano inclinado, vamos a tener una peculiaridad. Como dijimos antes, la fuerza de fricción siempre va en sentido contrario al sentido del desplazamiento del objeto. Ahora, el objeto se va a desplazar ya no hacia arriba, sino hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza de fricción ya no va a estar en el sentido negativo de las X, sino en el sentido positivo. Por lo tanto, ahora la fuerza de fricción no va a colaborar con el peso, sino que va a oponerse al peso. Por lo tanto, si nosotros planteamos la suma de fuerzas en X, nos queda que la componente X del peso menos, porque se opone, la fuerza de roce, va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, si despejamos la aceleración, esto va a ser igual a la componente X del peso menos la fuerza de roce sobre la masa. La aceleración, para expresarlo en unidades conocidas, nos va a quedar que ya dedujimos antes cuál era la componente X del peso, que sería P por el seno de 30, menos la fuerza de fricción, que la obtuvimos del inciso anterior, sobre el peso sobre la gravedad, que también lo explicamos en el inciso anterior, que es de despejar la masa. Lo escribimos de una manera más cómoda, no queda que la gravedad, la aceleración, perdón, va a ser igual a la gravedad por el peso por el seno de 30 menos la fuerza de fricción sobre el peso. Reemplazando todos estos valores, ya que conocemos, nos da que la aceleración va a ser de 2,1 metros por segundo cuadrado. Ahora nos faltaría calcular la velocidad. ¿Cómo la calculamos? Bueno, primero vamos a plantear la incógnita de la posición final para poder calcular el tiempo en el que va a regresar este objeto. Pero para hacer esto vamos a reiniciar nuestro conteo y vamos a llamar que el tiempo cero va a ser el tiempo en el que nuestro objeto se encuentra arriba en reposo y comienza a caer. Ese va a ser nuestro tiempo cero. Entonces, desde la ecuación de posición del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, vamos a obtener que d es igual a 1/2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué así? La posición inicial es 0, por lo tanto da lo mismo escribirlo, o sea, no es necesario, lo único que haría es poner más engorroso todo esto, por lo tanto no se lo escribe. La velocidad acá la llamo de reposo, que sería nuestra nueva velocidad inicial, solo que no la llamo inicial para no confundirnos con los 4,9 que teníamos en el inciso anterior. Ahora la llamamos velocidad de reposo. Va a ser 0, ya que justamente está en reposo. Por lo tanto, BR, que es igual a 0, si hacemos BR por T, va a ser igual a 0. Entonces tampoco vamos a escribir ese término.
por lo cual nos queda solamente el término de la aceleración, que es lo que se escribió ahí. Despejamos el tiempo, nos queda que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 por la distancia sobre la aceleración. Ahora, si pasamos a la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, pero esta vez de la velocidad para ya al fin obtenerla, nos queda que la velocidad final, que es lo que nosotros queremos conocer, es igual a la velocidad de reposo, que ya dijimos que era cero, por lo tanto no lo vamos a escribir más abajo, más la aceleración por el tiempo. El tiempo, si recuerdan, lo obtuvimos aquí. Entonces lo que nos queda es escribirlo de mejor manera y reemplazar el tiempo. La velocidad final va a ser igual a la aceleración, que sería esta aceleración, por la raíz cuadrada de 2 por la distancia sobre la aceleración, que es lo que sería el tiempo que obtuvimos de aquí. Entonces, ya como ven, son todos valores que conocemos. Nos queda simplemente reemplazar por estos valores. La velocidad final va a ser igual a 2,1 metros por segundo al cuadrado por la raíz cuadrada de 2 por 1,52 metros por segundo sobre 2,1 metros por segundo cuadrado, que nos da un valor de 2,53 metros por segundo.